Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión del programa de entrenamiento Comunicación Asertiva en Tiempos Disruptivos. Mi nombre es Susana Huerta y soy la facilitadora creadora de este programa de entrenamiento. Y vamos a arrancar inmediatamente con los contenidos de este programa. Aquí están los 6 contenidos referentes a las sesiones, ¿cierto? Y hoy día nos corresponde ver la comunicación en conflicto. En la segunda sesión vamos a hablar de las emociones. Obviamente, lo ideal es que tengan equilibrio para que se produzca una comunicación asertiva. En la sesión 3 vamos a hablar del lenguaje reactivo y el lenguaje proactivo, que es el más importante a la hora de conseguir la asertividad, ¿cierto? Que puede propiciar que lo que uno realmente quiera comunicar, la otra persona lo reciba. En la sesión 4 vamos a hablar de la importancia de la escucha empática, que dice relación con poder disminuir el ego, no sé si el fin, pero sí poder disminuir el ego, ¿no? A mí me gusta hablar del fin del ego porque ese es nuestro norte, nuestra máxima prioridad, objetivo. En la sesión número 5 vamos a hablar de los paradigmas relacionales y, por supuesto, la estructura egoica que soporta los paradigmas relacionales, ¿verdad? Y en la sesión número 6 vamos a hablar de esta maravillosa teoría de John Searle, que es los actos del habla, los 5 actos del habla, y cómo a través de estos actos del habla nosotros podemos lograr una mayor asertividad. Entonces, arrancamos con la sesión número 1, que le hemos titulado La comunicación en conflicto, ¿vale? Eh, para efectos del programa en general, a mí me gusta referirme a esta forma de administrar, de organizar, ¿cierto?, los contenidos de un programa a través de lo que se llama los Objective Key Results, que son los objetivos y resultados clave. En este caso, el objetivo del programa en general es potenciar las habilidades comunicacionales de ustedes, quienes quieren liderar los procesos de cambio seguramente en sus organizaciones, pero también en sus familias, a través de todas sus relaciones, ¿cierto? Pero tomando en consideración que estamos viviendo momentos muy disruptivos como humanidad. Entonces, la idea es que nosotros seamos capaces de potenciar estas habilidades comunicacionales, ¿cierto? Sosteniendo relaciones sanas y efectivas a través de estrategias de interrelación asertivas, que son las que vamos a ver en este programa. Ahora, en esta sesión puntualmente, lo que queremos como objetivo es que logremos reconocer que el lenguaje es el hábitat en el que existimos en relación a los otros, en relación a los demás, pero evidentemente en permanente estado de conflicto, y ahí es donde surgen los problemas, ¿cierto? Ahora, como resultados clave, que esta es la maravillosa parte de la estrategia de los OKR, ¿qué significa el resultado clave? Significa qué es aquello que yo necesito lograr para alcanzar este objetivo. Es decir, cómo mido en la práctica si yo voy a poder lograr el objetivo. En este caso, si nosotros logramos comprender el significado de la comunicación y del lenguaje en tiempo interruptivo, vamos a lograr llegar al objetivo. Y también si somos capaces de reconocer que vivimos en una realidad interpretativa y subjetiva y por lo tanto la coordinación de acciones solo es posible a partir del manejo de los conflictos. Es decir, cuando todos estamos en paz, todo está en armonía, es más fácil avanzar, pero esa no es la realidad. ¿Sí? La realidad que nosotros vivimos es de conflictos permanentes. Por lo tanto, dentro de este escenario vamos a dibujar, ¿cierto? A co-construir una forma de habitar desde una coordinación excelente que nos va a llevar precisamente a la comunicación asertiva. Entonces, presentados los objetivos y los resultados claves de la sesión, arrancamos con una idea que me interesa que mastiquemos, ¿cierto? Que repasemos, que revisemos, y que dice relación con que la comunicación es un concepto multidimensional, ¿vale? Y en ese sentido, la palabra comunicación es usada en distintos ámbitos del quehacer humano. Por ejemplo, en el área de la empresa, ¿cierto? En el área de la organización, nosotros hablamos de la comunicación estratégica, ¿verdad? Para hablar de efectivamente las áreas de la comunicación dentro de una organización. En el mundo político se habla mucho de la comunicación como una forma de lograr
lograr el poder, pero también lograr sostenerlo, mantenerlo, ¿cierto? Y en ese sentido, ahí hay una estrategia comunicacional. Hoy día en las redes sociales nosotros vemos que ha cambiado demasiado la forma de la comunicación política, ¿cierto? Y en ese sentido, también estamos hablando del mismo concepto. Eh, a mí que me fascina la neurociencia, ¿cierto? En el mundo de la neurociencia, desde Antonio de Damasio, ¿cierto? Se empieza a hablar ya de una comunicación neuronal para referirse a que hay una descarga eléctrica que conecta una neurona con otra cuando se produce la sinapsis. Y también estamos hablando de comunicación, ¿sí? Por lo tanto, ahí estamos viendo nosotros que este concepto es bastante multidimensional, como les iba diciendo. Los gestos también son comunicativos. Cuando nosotros hacemos gestos son universalmente conocidos. Cuando hacemos así, no estamos diciendo que le vamos a cortar la cabeza a nadie, significa que quiere que pare de hablar, ¿cierto? O hay una interpretación de la gestualidad que nos permite interpretar una comunicación sin lenguaje verbal, ¿sí? Porque es un lenguaje corporal, evidentemente. Pero también estamos hablando de comunicación. En el reino animal, por ejemplo, hay comunicaciones, evidentemente todos los seres sintientes en este planeta se comunican, ¿ok? Y a mí me encanta mucho el mundo de las abejas y el aleteo de las abejas es una comunicación que le dice, ¿cierto?, a la colmena un determinado mensaje. La comunicación escrita, a través de libros, periódicos, etcétera, también es una forma de comunicar, ¿cierto? A mí me encanta, en todos mis programas yo hablo de mis grandes maestros con los que converso, con los que tengo una relación muy estrecha. Por ejemplo, yo que me preparé con Franklin Covey en materia de coaching organizacional, nunca llegué a conocer a Stephen Covey, pero siento que para mí es un padre, ¿sí? Yo lo siento muy cercano por toda la influencia que tenía en mi vida y eso a través solamente de la lectura. Bueno, y los videos también, porque Kobe alcanzó a grabar videos, muchos, pero en el fondo hay una comunicación que no dice relación con el contacto físico, ¿sí? Y sin embargo es muy profunda, ¿ok? Pero de lo que nos vamos a referir en este programa específicamente es de la comunicación de nosotros los seres humanos, ¿sí? En relación al lenguaje, ¿vale? Entonces, aclarando ese concepto porque no me estoy refiriendo ahora en la práctica, claro, dejando de lado el reino animal, ¿cierto? Y el mundo, el reino vegetal, en las organizaciones necesitamos también de el manejo comunicacional asertivo del que vamos a hablar en este programa y en materia neuronal, evidentemente, que vamos a trabajar mucho porque la neurociencia es la base, una de las bases de este programa. Así es que eso es lo que quería como especificar para poder partir, ¿ya? Distinguir que estamos hablando de la comunicación que se realiza en el lenguaje que nosotros los seres humanos ocupamos. Y hablando precisamente de eso, ¿por qué nosotros hablamos de la comunicación asertiva en tiempos disruptivos? Básicamente, disrupción se refiere a la brecha que existe entre el desarrollo lineal que tiene el pensamiento humano, es decir, nosotros pensamos en términos de desarrollo incremental. Nosotros vamos avanzando lentamente, paso a paso, ¿cierto? Mucho se habla, yo pertenezco a muchas organizaciones relativas al ODS 5, ¿cierto? El enfoque de género, y mucho se habla de la brecha, ¿cierto? De los ciento y tantos años que nos quedan para cerrar la brecha de género. Y en ese sentido, claro, nunca estamos satisfechos del avance del establecimiento de políticas positivas que tiendan a emparejar la cancha en materia de género. Y ahí los llamados siempre son a cambios más abruptos, ¿no? Y esto dice relación con precisamente la palabra disruptivo que eh, abarca esta distancia que se genera entre el desarrollo de nuestro pensamiento, es decir, cómo nosotros vamos cambiando, que es mucho más lento respecto del desarrollo de la tecnología, ¿sí? La tecnología tiene un desarrollo exponencial y va cambiando muy rápido. Y no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo pertenezco a esa generación que algunos de las personas más jóvenes, ¿cierto?, no logra comprender, pero estamos hablando de que Google tiene 25 años, por ejemplo, y yo pertenezco a la generación
en donde no existían televisores. O sea, los televisores, había uno en la cuadra, ¿cierto? Y eran en blanco y negro. Y en esta generación nosotros estamos soportando grandes cargas disruptivas precisamente por este enfrentar la exponencialidad de los cambios tecnológicos, que es demasiado rápido y que provoca cambios profundos en lo que somos como humanidad. Ahí les dije una cita de Klaus Schwab, que es el fundador nada más y nada menos que del Foro Económico Mundial, que escribió un libro que se llama la Cuarta Revolución Industrial, que es interesantísimo, y que él habla precisamente de que esta revolución tecnológica que estamos viviendo ahora no es que esté cambiando la forma en que hacemos las cosas, sino que está cambiando lo que somos como humanidad. Y ahí hay un llamado, independiente que estemos de acuerdo o no con su planteamiento, hay un llamado a tomar conciencia del momento disruptivo que estamos viviendo. Por eso aclaro que nosotros hablamos de la comunicación asertiva en estos tiempos disruptivos, porque no es lo mismo hablar de comunicación hace 10 años atrás que hablar de comunicación hoy día, ¿vale? Y en esta línea del tiempo, solamente quiero graficarles a ustedes que el lenguaje está asociado al desarrollo precisamente de la evolución humana, es decir, desde que aparece el sapiens sapiens, es decir, nosotros, ¿cierto? Los seres humanos con córtex prefrontal, con este desarrollo de la materia gris, ¿cierto? Con este desarrollo de nuestra capacidad racional, es que también aparece el lenguaje. En este sentido, el lenguaje es una de las disciplinas que menos posibilidades de buscar acuerdos tiene, porque hay muchas investigaciones sobre el origen del lenguaje, pero realmente no se ha podido determinar de dónde viene. Pero nosotros más o menos estamos hablando de entre 100.000 años antes de Cristo, estamos hablando, ¿cierto? A 50.000 años antes de Cristo, en donde aparece, ¿cierto? Un lenguaje, estos fonemas que dicen relación con el simbolismo que tiene la abstracción del lenguaje, ¿no? Pero estamos hablando de ahí. Y de ahí en adelante, ¿cierto? En la historia de la humanidad hay un desarrollo más o menos sincrónico de lo que va a ser el poder dejar, perpetuar el conocimiento humano a través de la escritura, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos toda la historia de la humanidad que yo la estoy reflejando en revoluciones, no sé si se fijan ahí, ¿cierto? Desde que aparece el sapiens sapiens, que somos nosotros, los seres humanos, que ya tenemos este córtex prefrontal desarrollado, hasta lo que es hoy día la era de la inteligencia artificial, como lo dijo Bill Gates, ¿cierto? Lo declaró hace unos meses atrás, dijo, ya estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en un proceso evolutivo en donde el lenguaje es dinámico, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos el mismo lenguaje que hace, insisto, 10 años atrás. Hoy día la Real Academia Española está siendo presionada, ¿cierto?, por este dinamismo, porque el lenguaje está vivo, cambia, junto con la sociedad, porque estamos presionando, ¿cierto?, desde el enfoque de género para que acepten ellos y ellas por el simbolismo que ello representa, ¿cierto? Y hay una lucha entre el dogma, la teoría, que ellos dicen que el lenguaje tiene, ¿cierto?, una forma de plantear el mundo en términos masculinos, ¿cierto? Y desde el enfoque de género se dice que y con mucho aporte de la neurociencia, lo que representa dentro de nuestra psique, de nuestra mente, el hecho de no estar visibilizadas las mujeres dentro del lenguaje genérico, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre planteo el tema de la tecnología. La tecnología ha sido mucho más ágil la penetración en la modificación del lenguaje, porque de hecho hoy día hablamos de googlear, ¿no? Hablamos de chatear, hablamos de ciertos verbos que antes no existían y hoy día ya forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que estamos evolucionando junto con el lenguaje, ¿vale? Pero en términos reales, en materia de filosofía, en materia de cosmovisión, quiero poner el acento en que estamos también, junto con este cambio de era, ¿cierto? Estamos habitando una ruptura en lo que refiere a las bases filosóficas de nuestra forma de pensar. Hasta la tercera revolución industrial, más o menos 1980, nosotros hablamos de una cultura racionalista que viene del siglo XVII, es decir, aquí Descartes, ¿cierto? En Francia, en la ilustración del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, queda establecido en esta famosa frase de Descartes, ¿cierto? Cogito ergo sum, en donde se plantea que las personas somos en la medida que pensamos. Es decir, porque pensamos somos seres humanos, porque pensamos somos personas. Y en ese sentido,
a partir del siglo XVIII se va a remarcar la idea de que nosotros, cuando no tenemos la certeza del pensar, entonces tenemos una capacidad disminuida de ser persona. Y por eso que a la mujer se le elimina prácticamente de la vía pública en función de esta idea de que en realidad como teníamos el cerebro más pequeño, se pensaba en esa época, ¿cierto?, que teníamos menos capacidad para pensar, ¿no? Que es una locura, pero bueno, ya está. Eh, pero, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje? Básicamente porque se instaura a través del método científico, ¿cierto? Una comprensión en donde el lenguaje, debido a que es un acto racional, ¿sí? Porque pensemos que el lenguaje habita en una faceta de abstracción absoluta, ¿sí? Y eso corresponde precisamente al desarrollo de nuestro corte prefrontal. Eh, Eso no quiere decir que el lenguaje solamente haya estado en el Sapiens Sapiens hace 100.000 años. Antes teníamos un habitar desde el lenguaje, pero desde el cerebro límbico, ¿no? Desde nuestro cerebro emocional. Y por eso que nosotros nos podemos comunicar efectivamente con los animales, porque ellos no tienen un desarrollo destacado del córtex prefrontal, pero sí tienen un desarrollo del cerebro límbico y por eso es que nosotros podemos establecer comunicación con los animales, con las plantas, etcétera. No sé ustedes, pero yo sí le hablo a mis plantas. Y en ese sentido, yo siento que ellas me responden y siento que reciben amor, ¿sí? Eh, y para eso nosotros necesitamos comprender que no solamente hay un lenguaje racional, pero desde que en el siglo XVIII se remarca la insistencia del desarrollo racional en cuanto a esta base filosófica que es precisamente pienso, luego existo, es que se plantea que la comunicación es un acto lingüístico, ¿sí? Es un acto que refuerza la idea de que son las palabras que constituyen un mensaje a entregar la base de la comunicación, ¿sí? Y eso es lo que hoy día nosotros queremos romper, ¿no? Porque nosotros en la cultura digital, que es una cultura horizontal, que rompe con lo vertical, ¿cierto? Una cultura en donde tratamos de eh, eh, colaborar, ¿cierto? Tratamos de buscar sinergias. eh, en la práctica, esta racionalidad pura del lenguaje no nos sirve mucho. Y en ese sentido, solamente quiero que vean ustedes acá que la evolución de los cambios revolucionarios que ha tenido la historia de la humanidad se ha ido acortando. Es decir, entre una revolución y otra, desde que aparece el Sapiens Sapiens, cuando deja el nomadismo y se sedentariza, cuando aparecen las primeras civilizaciones y se desarrolla esta historia universal, entre comillas, pongo así porque la historia de Europa no es la historia universal, pero ya está, así la aprendemos, ¿cierto? Después vienen las revoluciones industriales, ¿cierto? Con todo este cambio radical que está generando en cuanto al alcance, a la profundidad, la implicancia de la presencia de la tecnología en nuestra vida, hasta hoy día, que ya estamos prácticamente siendo reemplazados, ¿no? Como dice el World Economic Forum, ¿cierto? Por la inteligencia artificial, cada vez los tramos que tenemos las generaciones para adaptarnos a los cambios son menores, ¿sí? Y eso implica que definitivamente nosotros estamos teniendo problemas serios de adaptabilidad, ¿sí? La resistencia al cambio desde que aparece el automóvil y la gente se adapta, ¿cierto? Desde las carretas a este demonio con ruedas que le llamaban, ¿cierto? Al primer automóvil, nosotros vamos a tener 150 años más o menos de evolución. Sin embargo, hoy día el chat GPT o la inteligencia artificial en general realmente puede aportarnos demasiado en términos de rapidez, de eficiencia, ¿cierto? De apoyo, de complemento. No estoy hablando de un reemplazo en términos de cesantía, pero sí de un complemento. Y eso implica cómo yo me relaciono con mi capacidad de aprendizaje. No cómo me relaciono con la tecnología, sino cómo yo me relaciono con mis miedos, ¿sí? Con mis inseguridades. Y para eso nosotros postulamos que llegó la hora de el viaje hacia adentro, ¿no? Llegó la hora de entender qué me está pasando a mí con todos estos cambios. Por eso planteo esto al inicio del programa de comunicación asertiva, porque en la práctica lo que quiero distinguir es que la comunicación va mucho más allá simplemente del conocimiento. De hecho, el conocimiento se está duplicando a una velocidad abismante. Esto ya deja de ser asombroso para convertirse casi en un cuento
futurista, ¿no? Nosotros tenemos que, en la plena segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, se duplica cada 100 años el conocimiento, ya está apareciendo una cantidad de tecnología impresionante, pero entre la tercera y la cuarta, que pasó a nada, desde 1980 a 2010, ¿cierto? Se comenzó a duplicar cada 10 años. Duplicar el conocimiento, me estoy refiriendo a todo el conocimiento de la humanidad. Y ahora, ayer, de 2010 hasta ahora, se duplica cada 13 meses. Cada 13 meses, o sea, prácticamente todos los años el conocimiento de la humanidad, todo lo que el ser humano sabe, se duplica. Pero ahora ya estamos con una velocidad de duplicación hacia el 2030 que se espera, ¿cierto?, debido a la conjunción de las tecnologías que producen esta era en donde estamos hoy día, que no solamente es la inteligencia artificial, tenemos el Internet de las cosas, blockchain, eh, cloud, ¿cierto? La ciberseguridad, etcétera. Todas estas tecnologías que confluyen en la era digital en que estamos habitando hoy día, está haciendo que para el 2030 se espera, ¿cierto?, que el conocimiento de la humanidad se duplique cada 12 horas. Por lo tanto, estamos hablando de una era en donde si no nos detenemos, como decía Mafalda, para en el mundo, ¿no? O creo que ya eh, eh, se, se, se complicó este tema y Mafalda no lo dijo, bueno, ¿quién lo haya dicho, no? Estamos parados sobre hombros de gigantes, así es que todo lo dicho es dicho por alguien, y en ese sentido, eh, el punto que quiero remarcar acá es que estamos habitando una era disruptiva, ¿sí? Y por tanto, dado que el lenguaje, perdón, es la forma que nosotros tenemos de comunicar, o sea, básicamente desde el patriarcado con toda su era racional, que puso el acento en la comunicación como información, nosotros en este minuto estamos pendiendo de un hilo, porque como humanidad estamos desafiados, ¿cierto?, a realizar coordinaciones muy efectivas, de mucha excelencia, para poder aprovechar los beneficios de la tecnología a nuestro favor y no que se convierta en una amenaza. Es decir, Sophie, esta robot, ¿cierto? Esta cyborg que está acá, eh, se pasea por el mundo dando charlas, ¿cierto? Dando conferencias, y ella tiene gestos humanos. O sea, hoy día la inteligencia artificial es tan poderosa que puede reemplazarnos o puede... La palabra reemplazar no me gusta porque tiene una característica un poco negativa, pero bueno, aquí estamos hablando de el peso emocional que le damos a una palabra, ¿cierto? A un concepto. Pero básicamente ella puede gesticular, igual que nosotros, así como yo soy muy gesticuladora, ¿no? Y yo creo que mis caras han sido objeto de estudio para que la inteligencia artificial aprenda que nosotros a través de los movimientos de los no sé qué cantidad de músculos que tenemos en la cara, podemos, ¿cierto?, mandar un mensaje que pesa mucho más finalmente que el texto que estamos diciendo a través de la boca, ¿cierto? Pero en ese sentido, esta Sophie está marcando un gran desafío para nosotros como humanidad, y ese desafío habita en el lenguaje, habita en la forma en que nosotros nos vamos a comunicar para coordinar las acciones. Entonces, estamos viviendo una era que se ha dado a llamar con el acrónimo de VUCA, que son las siglas en inglés de las palabras volátil, incierto, complejo y ambiguo. La volatilidad se está midiendo por la tasa de velocidad de cambio, es decir, nosotros, como ya les decía antes, estamos enfrentando un desarrollo exponencial que acelera de forma geométrica, ¿sí? Sí, 2, 4, 16, 32, ¿cierto? 64, y ahí estamos llegando a un concepto que nos cuesta mucho imaginar, pero yo les pido que se acuerden del primer celular, ¿no? Este ladrillo, ¿vale? A este iPhone de hoy día, ¿no? O sea, la verdad es que esto es un computador, o sea, es más que un computador porque tiene video, ¿cierto? Fotografía, yo me comunico con Siri, no es hablar Siri, pero en el fondo es mucho más que un computador, ¿cierto? Esta velocidad de cambio versus el desarrollo lineal del pensamiento humano, que es aritmético, ¿cierto? Establece esta brecha gigantesca que hace que todo sea volátil, ¿sí? Ahora, lo incierto dice relación con la impredecibilidad de lo que va a ocurrir, o sea, no tenemos claridad respecto de lo que va a pasar en el mañana. Y ahí el cerebro humano, que le tiene pánico a los cambios, porque a nuestro cerebro le gusta mantenernos vivos, y para eso, evidentemente, resiste los cambios. Y en ese sentido, nosotros estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, como dice que es la palabra más usada en los últimos años,
que son minutos de miedo, que son minutos de inseguridad, ¿sí? Y eso para el lenguaje, para la asertividad, hay que tenerlo en consideración. Es decir, nosotros estamos conviviendo con personas que tienen miedo, ¿sí? Eso tiene que formar parte de nuestra comprensión respecto de la empatía con la que abordamos las relaciones humanas, ¿sí? La complejidad dice relación con la multifactorialidad de los eventos que están ocurriendo. Las personas suelen, los seres humanos solemos, perdón, me incluyo, solemos ser muy simplistas a la hora de eh, comprender los eventos, ¿cierto? Y tenemos la mala costumbre de tratar de explicarlo todo. Entonces, pero todo, o sea, explicamos, ¿cierto?, lo que está pasando en el Medio Oriente por tal y tal motivo. Y nosotros sí, lo que pasa es que, y damos explicaciones, ¿sí? Y eso viene de la cultura racionalista, porque nosotros comprendemos el mundo a través de nuestro córtex, es decir, de nuestras habilidades cognitivas. Creemos que tenemos certezas. Si yo comprendo lo que está pasando, entiendo las causas, entiendo el desarrollo de los eventos, entonces comprendo. Es más, nosotros cuando nos comunicamos con otro ser humano, referimos a la racionalidad para comprenderlo. Es decir, cuando me cuentan algo, ¿cierto?, que ocurrió, yo digo, pero no entiendo por qué hizo eso. Pero si tenía A, B, C alternativa y eligió D, pero ¿cómo? Qué irracional, ¿sí? Entonces, siempre me estoy refiriendo al juicio que hago yo de valor respecto de lo que estoy mirando desde la perspectiva racional, en consideración que hoy día la neurociencia ya tiene más que probado que no decidimos con el córtex prefrontal, ¿sí? No pasa por ahí. No somos seres racionales, ya somos seres emocionales, pero bueno, eso es el capítulo 2. Por lo tanto, esta idea de explicar los eventos desde el simplismo racionalista, no estoy diciendo que lo racional sea simple, puede ser muy complejo, pero no tiene relación con esta idea de variables. Esto es mucho más complejo y aborda eh, elementos que no están relacionados directamente con lo racional, ¿vale? En materia de ambigüedad, nosotros hablamos entonces de un mundo en donde no hay claridad por todo lo que estamos hablando anteriormente. Por lo tanto, responder ante la velocidad del cambio implica tener una visión clara de hacia dónde vamos como humanidad. Y aquí la base está en reforzar nuestro autoconocimiento, es decir, la visión, en vez de ponerla afuera, es decir, yo que soy fan número uno de los ODS, planteo que la visión precisamente no es ir a hacer algo para salvar el mundo, sino que más que nada, como lo plantean los IDG, ¿cierto? Los Inner Development Goals, que es cómo yo comienzo a mirarme hacia adentro para tener una visión clara de qué me está pasando a mí en este momento eh, de en este contexto buca, ¿no? Y respecto a la impredecibilidad, nosotros lo que necesitamos es mayor entendimiento y acá por lo mismo se refuerza la idea precisamente de este mundo que necesita una coordinación de acciones impecable. Por lo tanto, vamos de nuevo al tema del lenguaje. La claridad, bueno, el lenguaje vuelve a estar sobre la mesa, ¿cierto? Para poder avanzar en un mundo complejo, yo necesito ser más claro que nunca. Y para ser más claro que nunca, necesito habitar el lenguaje desde una perspectiva de autoindagación, es decir, ¿qué estoy diciendo cuando estoy queriendo decir esto? ¿O estoy logrando decir lo que quiero decir cuando digo lo que digo? Etcétera, etcétera. Agilidad, que es una palabra maravillosa, surge de la ambigüedad, es decir, en un mundo en donde los significados no están claros, necesito poner agilidad, porque esto no se trata de sentarnos a pensar qué vamos a hacer, va de hacer, ¿sí? Y de aprender de los errores, por lo tanto, cambia el paradigma respecto del error, cambia el paradigma respecto de el cómo venía haciendo las cosas acá, ¿sí? En la organización se habla mucho de la resistencia al cambio, porque si yo vengo haciendo algo y he tenido éxito relativo, ¿cierto? De esta forma, yo no quiero cambiar la forma en que hago las cosas. Por lo tanto, efectivamente, necesito ser muy ágil. Vamos a dejar esto hasta acá para poder dejar los videos no tan pesados. ¿Les parece? Volvemos en el otro video.